Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Özcan Deniz, Aslem Ber y Fariye Evcen volvieron a poner las tensiones pasadas en la agenda con su brutal crítica a las poses de invitación que dieron juntos. El hecho de que el trío se uniera y posara por invitación años después despertó un gran interés tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales, mientras que el comentario de Özcan Deniz tras estas imágenes llamó la atención. La supuesta pelea de Fariye Evcen y Aslem Ber, que comenzó hace años, ha adquirido una nueva dimensión. La fricción que comenzó debido a los acuerdos publicitarios con la compañía de cosméticos en el pasado había profundizado la desconflicción entre el amigo más cercano de Evcen, Aslem Ber. Fariye Evcen acordó convertirse en la cara publicitaria con una gran tarifa de 1,5 millones de liras de la compañía de cosméticos, mientras que Aslem Ber recibió una oferta de 1 millón de liras de la misma marca que alteró los nervios de Evcen. Los comentarios de Evcen con respecto a Aslem Ber como soy más famoso que él y su actitud constante de tirar piedras habían aumentado aún más la tensión entre ellos. Aslem Ber, quien inicialmente abordó el comportamiento de Evcen con paciencia, se sintió incómodo con esta actitud con el tiempo, y los encuentros del dúo fueron a menudo escenario de discusiones. Un día, cuando el dúo se conoció en el set donde se estaba filmando, según las acusaciones hubo una gran discusión entre Evcen y Ber. Esta discusión no solo fue una tensión reflejada en el set, sino que también encontró eco en las redes sociales. Fariye Evcen dejó de seguir a Aslem Ber desde su cuenta de redes sociales, mientras que el hielo entre los dos no se derritió decentemente. Estos hechos causaron gran repercusión en el mundo sensacionalista de la época y fortalecieron aún más los nubarrones sobre la relación de ambos actores. Sin embargo, años más tarde, el hecho de que Aslem Ber y Fariye Evcen se unieran por la misma invitación y se enfrentaran al lente quedó registrado como un acontecimiento que mucha gente no esperaba. El dúo dio una impresión de lo sólida que es su vieja amistad, ya que posaron juntos a pesar de su antigua frialdad. Sin embargo, Özcan Deniz hizo una crítica muy dura a estas imágenes y subrayó el evento diciendo, no es más que vanidad que dos jugadores que se decapitaron en el pasado posen juntos ahora. Deniz, en un comunicado en las redes sociales, dijo, tales poses poco sinceras siempre han atraído la atención. Si realmente inventaran y deconstruyeran los problemas entre ellos, sería más correcto si reflexionaran sobre ello de una manera más natural. Pero todo se convirtió en un espectáculo. Esto parece ser un movimiento hecho solo en nombre del profesionalismo, dijo. Estas declaraciones de Özcan Deniz fueron rápidamente difundidas por los usuarios de las redes sociales y comenzaron una gran discusión. Muchos seguidores estuvieron de acuerdo con las palabras de Deniz, comentando que movimientos tan ostentosos hechos para borrar tensiones pasadas no son sinceros. Por otro lado, algunos seguidores apreciaron la reunión del dúo después de muchos años y comentaron, después de todo, la gente cambia, maquillarse también es parte de ser humano. Fariye Evcen y Aslem Ber, por otro lado, prefirieron guardar silencio ante las críticas de Özcan Deniz. Si bien los dos simplemente disfrutaban pasar tiempo juntos con las poses que dieron en la invitación, no hicieron ninguna declaración sobre las discusiones retrospectivas. Sin embargo, este incidente volvió a poner la relación entre los dos en la agenda del mundo de las revistas y las tensiones pasadas entre Evcen y Ber comenzaron a ser cuestionadas nuevamente por seguidores decrépitos. Las críticas de Özcan Deniz no solo pusieron en la agenda la relación entre Fariye Evcen y Aslem Ber, sino también una crítica general a las poses de paz que muestran las celebridades a través de las redes sociales. Deniz afirmó que las celebridades intentan resolver las tensiones y resentimientos que experimentan de vez en cuando solo por razones comerciales o sociales, lo que eventualmente se convierte en falta de sinceridad. Como resultado, esta cruel crítica a Özcan Deniz se ha convertido en un tema que se discutirá durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Las poses de Evcen y Ber y la tensión crearon un ejemplo importante de cómo la vida privada de las celebridades se entrelaza con el mundo de los negocios y se mezcla con la ostentación. Este incidente ha demostrado una vez más que las celebridades deben tener cuidado no solo en las pantallas, sino también en su vida privada. Las críticas de Özcan Deniz la hicieron cuestionar no solo la relación entre Fariye Evcen y Aslem Ber,
sino también las actitudes de las celebridades en general en las redes sociales y en las invitaciones. La delgada línea entre sinceridad y ostentación en las relaciones con las revistas ha comenzado a surgir de manera más decente con tales eventos. Se pensaba que las mismas tensiones aún existen en segundo plano, especialmente cuando las celebridades intentan mantener los resentimientos y las controversias fuera del ojo público. Esto hizo que las celebridades pensaran que posar o hacer declaraciones de paz a veces se convertía en una especie de herramienta de negociación y comercio. Si bien las críticas de Özkan Deniz causaron un gran eco en las redes sociales, muchos usuarios y nombres famosos defendieron las opiniones de Deniz. Algunos seguidores dijeron, sí, se están luciendo. Si realmente inventaron, deberían haberlo exhibido de manera natural, coincidieron con lo dicho por Deniz. Por otro lado, algunos usuarios dijeron, si los dos se juntaron y se reconciliaron después de muchos años, ¿por qué eres tan crítico? Al decir, defendió los esfuerzos de reconciliación de Ebsen y Enver. Esta situación generó una amplia discusión en las redes sociales, y quienes defendieron al dúo señalaron que la reconciliación y la maduración son una necesidad humana. Fariye Ebsen y Aslı Enver prefirieron guardar silencio ante las críticas de Özkan Deniz. Sin embargo, el hecho de que tales discusiones estén ganando cada vez más atención en las redes sociales ha provocado diferentes comentarios sobre cuán naturales son las poses de Ebsen y Enver y si lo son. Muchos seguidores pensaron que ambos actores habían madurado al posar juntos a pesar de las tensiones pasadas y estaban tratando de dejar atrás los resentimientos entre ellos. Esta situación fue apoyada por quienes evaluaron positivamente el paso de reconciliación del dúo interpretándolo como que las celebridades son seres humanos, sus corazones también están rotos. Sin embargo, las críticas de Özkan Deniz a la ostentación también revelaron la dinámica interna del sector. El hecho de que cada movimiento y pose que hacen las celebridades pueda estar relacionado con un anuncio o estrategia comercial ha provocado que el público se acerque a este tipo de imágenes con más recelo. Esta fue una observación que se aplica no solo a Ebsen y Enver, sino a todos los nombres famosos. Las declaraciones de Özkan Deniz se registraron como un medio que cuestionaba el equilibrio entre las carreras de las celebridades y sus relaciones personales. El resurgimiento de estas viejas tensiones entre Ebsen y Enver ha dado una perspectiva diferente no solo de sus carreras, sino también de las relaciones de otras celebridades. Especialmente en el mundo de la publicidad, este evento destacó una vez más cómo los grandes acuerdos pueden tener un impacto en las relaciones entre artistas. Ebsen y Enver, que han guardado silencio ante las críticas de Özkan Deniz, probablemente no preferirán hacer más declaraciones sobre este tema en el futuro. Sin embargo, este incidente seguirá siendo un ejemplo importante de cómo las relaciones y carreras de las celebridades se entrelazan entre sí. A veces los intereses comerciales pueden incluso dar forma a los lazos personales. Cuando Ebsen y Enver volvieron a estar juntos y posaron años después, intentaron deconstruir no solo su vieja amistad, sino también su posición e imagen en la industria. Como resultado, este evento se convirtió en un punto de inflexión en el mundo sensacionalista que hizo que las celebridades cuestionaran su sinceridad. Las despiadadas críticas de Özkan Deniz nos permitieron examinar con más profundidad las cuentas comerciales y sociales bajo cada movimiento de las celebridades. También inició un importante proceso de reflexión sobre cómo las celebridades manejan sus relaciones con el público, especialmente qué tan conectadas están con las redes sociales y los gestos que muestran en las invitaciones. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.